Bueno, mi nombre es Juana Carinoso Silva. Yo les voy a hablar sobre los temas de la tortura desde la óptica del derecho penal humanitario y del crimen de apartheid. Bueno, como introducción a lo que es la tortura desde la óptica del derecho penal humanitario. La tortura es definida por la Real Academia Española como grave dolor físico o psicológico infligido a alguien con método y utensilios diversos con el fin de obtener de él una confesión o como medios de castigo. El diccionario de derechos humanos se amplía en el concepto de tortura y se describe como una práctica criminal que consiste en infligir dolor o causar daño físico, psicológico a una persona con el propósito de extraer la información, castigarla, intimidarla, degradarla, humillarla o agraviarla por cualquier razón. Si bien las definiciones de la tortura varían de una época a otra y adquieren variados matices según el país o la región, lo cierto es que se trata de una práctica aberrante que ha sido utilizada indistintamente por estos ejércitos, iglesias, partidos políticos y burocracias, principalmente como un medio de prueba judicial, como mecanismos de control disciplinario o de ideología, como forma de ejercicio del poder político hasta nuestros días. En efecto, la práctica de la tortura inadecuadamente bajo cualquier circunstancia, incluso en la guerra, las emergencias públicas o para usar una categoría relativa a una nueva amenaza. El terrorismo, bueno, ahora sí lo que les aterroriza, esta prohibición es tan fuerte y aceptada universalmente que se ha convertido en un principio fundamental del derecho internacional consuetudinario. Esto significa que incluso aquellos estados que no han ratificado ninguno de los tratados internacionales que prohíben explícitamente la tortura tienen prohibido aplicar a cualquier persona en cualquier lugar este tipo de acciones. Durante el largo periodo de la historia conocido como la Edad Media, se generalizó un procedimiento penal secreto, descontrolado e inhumano basado en el encarcelamiento indefinido sin causa y en pocas ocasiones en el perfeccionamiento de la práctica de la tortura en este obscuro esclarecimiento. El proceso penal carecía absoluto de derechos, entre ellos el derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En este proceso inquisitorial, la necesidad de la prueba y la imposibilidad de muchas veces de encontrarlas hizo que la confesión se convirtiese poco a poco en la reina de las pruebas, principalmente en el juicio de delitos capitales. Edward Peters explica que fue la importancia de otorgar a la confesión
la que explicara la enorme extensión de la tortura como método para obtener tanto en los tribunales civiles como en este último caso, la tortura llegó a ser el método más eficaz de la Iglesia para que los herejes confesaran su desviación o su falta y evitaran así un castigo mayor. La prohibición de la tortura, sin embargo, ya había sido reconocida en el desarrollo romano, en cuyo sistema, además, no se admitía la tortura de los procesados en el antiguo jurista. Ulpiano la formuló en su Corpus Juris Civiles bajo el axioma que se deja de imponer en el delito de un culpable que condenar a un inocente. Aun así, las prácticas inquisitivas de la Baja Edad Media que se proyectaron hasta los árboles de la era moderna la desconocieron, puesto que su estructura estaba informada por el principio contrario, las presunciones de capitabilidad. Era al imputado a quien correspondía desviar o de destruir las conjeturas de sus acusadores y probar su inocencia como tal. Como tal, en mi conclusión, yo opino que es adoptar una ley general sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia, en particular en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar los que llegan a cometer lo que es la tortura. Ahora como tal vamos a hablar sobre el crimen de apartheid. Entonces, como tal, bueno, en esta introducción, la discriminación siempre ha estado presente en la sociedad, de una manera u otra, en todas partes y en lo que contiene. En África no es la excepción. Del apartheid es un claro ejemplo del racismo en el mundo y en uno de los movimientos más controvertidos que han ocurrido en Sudáfrica. Su objetivo fundamental era separar las razas entre blancos y mestizos, asiáticos y negros, para establecer una jerarquía social denominada por los blancos, quienes impusieron todo tipo de leyes racistas. Los negros no podían utilizar el mismo transporte que los blancos. Las relaciones sexuales entre personas de diferentes razas eran ilegales. Los negros no podían acceder a las mismas zonas urbanas en donde estaban los blancos y sus instalaciones como tal, ¿no? Como hospitales, zonas públicas, carecían de luz o de equipos desarrollados, no podían acceder a carreras
universitarias, oficinas como correos, juzgados, etc. Tenían diferentes entradas tanto para blancos como para negros en este aspecto. Por lo consiguiente, el apartheid venía siendo practicado en Sudáfrica por muchos años, pero no fue sino hasta 1948 que tomó forma jurídica al ser respaldado por leyes promulgadas a tal efecto. En las elecciones de 1948, el radical Partido Nacionalista ganó las elecciones en una coalición con el Partido de África, dirigido por el pastor protestante Daniel Franco Mala. Poco después de ganar a cada individuo de acuerdo a su raza, una ley promulgada en 1950 reservaba ciertos distritos en las ciudades donde solo podían ser propietarios los blancos, forzando a los no blancos a migrar a otros lugares. Las leyes establecieron zonas segregadas tales como playas, autobuses, hospitales, escuelas y hasta bancos. En los parques públicos, los negros y demás gente de color debían por otra parte portar documentos de identidad en todo momento y les era prohibido quedarse en algunas ciudades o incluso entrar en ellas sin debido permiso, dado que se habían presentado problemas legales con la Corte Suprema para la implantación de apartheid. El gobierno incrementó el número de jueces en la Corte contenidas nacionalistas y las leyes finalmente se promulgaron. Las normas establecidas en estas leyes eran los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno y no podían votar, excepto en algunas aisladas elecciones para instituciones segregadas. Por último, según los defensores del apartheid, la discriminación contra los negros estaba basada legalmente en que estos no eran ciudadanos de Sudáfrica, sino ciudadanos de otros estados, independientemente llamados bastutanes, creados con el fin de alojar a gente de raza negra. En efecto, de 10 estados autónomos fueron creados para alojar a los negros. Por mi opinión, yo pienso que jamás debió existir esta discriminación. Como tal, todos somos seres humanos y pues al final de cuentas todos somos personas que debemos o merecemos respeto, porque como tal, al final de cuentas, somos seres humanos que también pues sentimos y para mí no está bien que haya existido todo ese tipo de discriminación hacia a ese tipo de color de piel.